Me imagino que ya están viendo la presentación de hipolipemiantes. Sí, profe. Entonces, con ese fármaco, con ese nombre, perdón, se designa a fármacos que son capaces de disminuir las concentraciones de lípidos en la sangre. Pero ¿cuáles son los lípidos en la sangre o cuáles vamos a estudiar? Entonces, el colesterol, los triglicéridos y el HDL, o sea, las lipoproteínas de alta densidad. A los trastornos en estos lípidos, ustedes los pueden encontrar en los libros como dislipidemias o dislipoproteinemias. Ya les voy a explicar por qué. Los lípidos en la sangre no viajan libremente, viajan unidos a estructuras que se llaman lipoproteínas. Esas lipoproteínas en su centro tienen triglicéridos, tienen colesterol esterificado y colesterol sin esterificar. Pero en su superficie tienen proteínas que generalmente o la mayoría de las veces llevan el prefijo APO. Por eso a esta estructura se le llaman lipoproteínas o apolipoproteínas. Entonces, estas lipoproteínas son estructuras biológicas endógenas cuya función es transportar los lípidos en la sangre. Vamos a verlo acá. Este cuadrito que ya lo tuvieron o que ya lo vieron, me imagino que en biología y luego en fisiología, nos demuestra cómo se distribuyen los lípidos en el organismo. Pues para eso vamos a hacer de cuenta que toda célula en el organismo necesita lípidos para producir energía, para mantener sus membranas. Y entonces el organismo debe aportarle a cada célula los lípidos que necesita. Hay dos sistemas de transporte que llevan lípidos hacia las células y que por lo tanto aumentan los contenidos de lípidos en la sangre porque van transportándolos hacia las células. Y hay un sistema que recoge los excesos de ese transporte y los regresa hacia el hígado y que disminuye los lípidos en la sangre. Ese sistema son las HDL o es el sistema HDL, lipoproteínas de alta densidad. Como ese sistema disminuye las concentraciones de lípidos en la sangre, los excesos de ellos, pues a ese colesterol se le va a llamar HDL o colesterol bueno. Y a estos que aumentan los lípidos en la sangre, sobre todo al LDL, se le conoce como colesterol malo. Realmente no hay un colesterol bueno ni hay un colesterol malo, hay excesos de colesterol. Pero ¿qué es lo que pasa con el colesterol en el organismo? Nosotros podemos absorber colesterol de la dieta. El hígado, nuestro hígado puede producir colesterol. Nosotros podemos utilizar el colesterol, por ejemplo, para formar cortisol o hormonas sexuales. O sea, lo podemos absorber, lo podemos sintetizar, lo podemos utilizar. Pero no tenemos la maquinaria para destruirlo. Entonces, como no tenemos la maquinaria para metabolizarlo, por eso es que fácilmente se acumula.
Entonces les estaba diciendo que hay dos sistemas. Miremos el primer sistema, que es a partir de los kilomicrones. Entonces los lípidos que se consumen en los alimentos, digamos después de un almuerzo, ustedes un domingo, un almuerzo suave, una bandeja paisa, un tripazo, un sancochito trifásico, cualquier cosa así suave de un domingo. Todos los lípidos de la digestión de esos alimentos son ayudados por las sales biliares para su absorción. Las sales biliares lo que hacen es volver miscible hacer que esos lípidos sean hidrosolubles para que se puedan absorber, para que puedan entrar en contacto con los enterocitos. Miren ustedes que aquí les está diciendo que las sales biliares salen del hígado, van al intestino, cumplen su función de saponificar las grasas y regresan al hígado. Esto quiere decir que las sales biliares tienen un ciclo enterohepático. Bueno, ahora, una vez que se absorben los ácidos grasos de la digestión, en el enterocito se forma una lipoproteína conocida como kilomicrón. Entonces, después del almuerzo, pues la sangre se llena de kilomicrones, cargados con todos los lípidos, los triglicéridos, y el colesterol de la dieta. Obviamente, esos triglicéridos aquí en el intestino, para poderse absorber, se rompieron en ácidos grasos y glicerol, y luego se reconstruyen para poder viajar. Miren ustedes que este kilomicrón que va viajando por la sangre puede ser reclutado por una célula que necesite ácidos grasos. Entonces el kilomicrón que va en el torrente es detenido por la célula que necesita ácidos grasos y por medio de una enzima que se llama lipoproteína lipasa, extrae los lípidos que necesita el kilomicrón y vuelve y los suelta al torrente sanguíneo. A medida que este kilomicrón va viajando por la sangre, pues va perdiendo los lípidos que se van quedando en las diferentes células que lo necesitan o se van quedando en el tejido adiposo, en el músculo estriado, en el músculo cardíaco, en el músculo mamario. Total, 8 horas después de un ayuno prolongado ya no hay kilomicrones en la sangre. Porque el kilomicrón, cuando pierde la mayoría de su carga, se convierte en un remanente de kilomicrón. Y ese remanente de kilomicrón es barrido por el hígado que lo internaliza. Y entonces miren que este sistema lleva lípidos del intestino, lípidos de la digestión, hacia los diferentes tejidos que lo necesitan. Ahora bien, el hígado es capaz de producir triglicéridos a partir de ácidos grasos libres en la sangre y a partir de glicerol. Y el hígado puede sintetizar colesterol también. Y entonces él empaqueta los triglicéridos y el colesterol en otras moléculas transportadoras. Y esas moléculas transportadoras se llaman VLDL, lipoproteínas de bajísima densidad, que sufren el mismo proceso. Con la lipoproteína lipasa van viajando y se van convirtiendo a medida que pierden sus lípidos en IDL, lipoproteínas de densidad intermedia, y luego en lipoproteínas de baja densidad, LDL. Ahora bien,
Estas dos, las IDL y las LDL, pueden, lo mismo que los remanentes, regresar al hígado, salir del hígado. Pero entonces miren que estos dos sistemas, como llevan lípidos a todas las células, pues aumentan la concentración de lípidos en la sangre. ¿Cuál es el problema? Que cuando aumentan las LDL, como vimos en angina, esas LDL se oxidan. Y al oxidarse se vuelven visibles para los macrófagos, las detectan los macrófagos y las fagocitan, convirtiendo al macrófago en una célula espumosa, que no es más sino un macrófago lleno de goticas de grasa. Y esas células espumosas se depositan en la media y van produciendo la placa aterosclerótica, que después se fracture o no, va a dar la fisiopatología de los síndromes coronarios agudos y de la angina estable. Por eso es tan importante que las LDL no aumenten. Pero estas HDL, miren que el sistema es inverso. Esta va del centro hacia los tejidos o del intestino hacia los tejidos y esta va de los tejidos hacia el hígado. O sea que este sería un transporte inverso. Este transporte inverso recoge los excesos de colesterol por acá de los tejidos y lo lleva al hígado o lo intercambia con estas lipoproteínas que de todas formas lo van a llevar al hígado. Entonces las HDL barren los excesos de colesterol, es un sistema de transporte inverso de colesterol. Por eso la gente lo llama colesterol bueno. Y debe estar alto, mientras este debe estar bajo. Las LDL pues deben estar de acuerdo al riesgo cardiovascular, pero podemos decir que deben estar por debajo de 100. El colesterol debe estar por debajo de 200, los triglicéridos deben estar por debajo de 150. Las LDL deben estar por encima de 40 en hombres y de 50 en mujeres. Las LDL están más altas en mujeres por el efecto de los estrógenos. Después de la menopausia, pues todo cae al caer los estrógenos. Por eso, antes de la menopausia, las mujeres tienen menor riesgo cardiovascular que el hombre. Después de la menopausia, el riesgo cardiovascular se iguala. Si este es el sistema de lípidos del organismo, pues los fármacos que intervengan en ese sistema deben actuar acá. El principal fármaco o el principal grupo de fármacos son las estatinas. Rovastatina, simvastatina, roxuvastatina, pravastatina. ¿Qué hacen ellas? Inhiben la síntesis hepática de colesterol. No dejan que el hígado produzca colesterol. Pero el hígado, ¿para qué necesita colesterol? Pues una de las razones es para producir sales biliares. Si el hígado no puede producir colesterol, entonces aumentará estos receptores, los receptores LDL, para captar más colesterol de la sangre, para suplir el que él no puede metabolizar. Entonces, ven, como no se produce colesterol acá, el hígado capta más colesterol de la sangre y entonces el colesterol en sangre disminuye. Pero nada haría tomando un paciente estatina si sigue con la misma dieta rica en lípidos. Entonces hay otro fármaco muy utilizado que se llama ezetimiba. Les estoy hablando de los fármacos más usados en este momento. Esa ezetimiba lo que hace es inhibir la absorción de colesterol en el tracto gastrointestinal. También es un fármaco muy nuevo, al igual que la roxu y la atorvastatina. La roxu y la ator son las estatinas más potentes y más nuevas. ¿Qué hace la ezetimiba?
inhibe la absorción de colesterol. Entonces, ¿qué le toca hacer al organismo? Producir colesterol. Si bloqueamos ambos pasos, no le dejamos otro camino al hígado que tomar lipoproteínas, disminuyendo así los lípidos en la sangre. Entonces, los dos fármacos más utilizados en el momento, 2 de los 3 fármacos más utilizados en el momento, serían las estatinas, que inhiben la producción de colesterol en el hígado al inhibir una enzima que se llama 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima reductasa. Y la ezetimiba, que inhibe la absorción. El otro medicamento que se utiliza mucho, son los fibratos. Ciprofibrato, pesafibrato, gemfibrocil y fenofibrato, son los 4. Besafibrato, ciprofibrato, fenofibrato y gemfibrocil. Esos fibratos, cuando ustedes se los encuentren en un paciente, son de primera línea para disminuir los triglicéridos. Entonces ellos es más difícil el mecanismo de acción, pero por ejemplo ellos aumentan la acción de la lipoproteína lipasa, por ejemplo ellos aumentan la concentración de lípidos en la sangre. La concentración de HDL, ya vamos a ver más detenidamente la acción de los fibratos. Pero por el momento dejémoslo allí, en que son los 3 principales grupos de los fármacos que se utilizan hoy en día. Estatinas, ezetimiba y fibratos. Hay otros que se utilizan menos, por ejemplo hay un secuestrador de sales biliares, el más nuevo se llama colesevelam, pero no se usa mucho por aquí, está el colestipol también. Lo que hace los secuestradores de sales biliares es que cuando la sal biliar llega al intestino, el colesevelam se une a la sal biliar y no deja que regrese al hígado. Entonces las sales biliares se pierden en las heces, por lo tanto el hígado tiene que fabricar más sales biliares y por lo tanto debe capturar más colesterol de la sangre. A estos fármacos se les conoce como secuestradores de sales biliares, pero no se usan hoy en día. Inclusive muchas guías solamente traen las estatinas como fármacos en el tratamiento de las dislipidemias. Pero aquí entonces están las estatinas, la ezetimiba y los fibratos como fármacos principales en el manejo de las dislipidemias. Obviamente también estará la dieta, obviamente también estarán los suplementos como los ácidos omega 3 que disminuyen triglicéridos y tienen otras funciones. Y obviamente hay unos fármacos, no son fármacos, son aditivos en algunos medicamentos, estanoles y esteroles de origen vegetal, que lo que hacen es inhibir la absorción de colesterol en el hígado. No son fármacos como tal, pero sí se están utilizando mucho en la industria de los alimentos. Entonces ustedes encuentran en el mercado, por ejemplo, margarina con esteroles. Entonces ya saben ustedes que ese producto, pues, por tener esteroles, o sea, sustancias de origen vegetal, el colesterol que consuman allí va a ser más pobremente absorbido que si no lo consumieran con esteroles. Bueno, entonces estos son los fármacos que hoy en día están o que ustedes pueden encontrar en los libros como hipolipónicos. Miren ustedes que acá en el último grupo están unos fármacos que se llaman, que están indicados para la hipercolesterolemia familiar. La hipercolesterolemia familiar es una enfermedad genética en la cual los pacientes que la sufren no tienen el receptor LDL. Como no tienen el receptor LDL, pues los kilomicrones, los remanentes de kilomicrones, el colesterol se acumula en la sangre porque miren ustedes que ese receptor
es muy importante para la internalización de los residuos, que son ricos en colesterol porque ya dejaron los triglicéridos y los fosfolípidos en los tejidos. Entonces estos fármacos, el Nipomercen o el Lomitapide, son fármacos utilizados solamente en el tratamiento de esta enfermedad genética, hipercolesterolemia familiar. Estos fármacos los pueden encontrar ustedes en los libros cuando están hablando de dislipidemia. Pero les dije a ustedes, los más usados son las estatinas, los fibratos, besafibratos, hipofibrato, fenofibrato y gemfibrosilo, sobre todo en el contexto de hipertrigliceridemia. Y la ezetimiba, que inhibe la absorción de colesterol en el hígado. Los demás fármacos son menos usados. Las resinas, colestiramina, colestipol, colestebelan sobre todo, es el más nuevo, no se usan mucho. Las van a encontrar en algunas guías que hablan sobre todo del colestebelan. Por ejemplo, hay unos estudios en diabéticos. Con el colestebelan, los diabéticos tienen una dislipidemia característica que es aumento de los triglicéridos, disminución de las HDL. Los estanoles y esteroles, que ya les dije, no son fármacos, son aditivos en algunos alimentos. Estos fármacos, alirocumab y evolocumab, son muy nuevos, son anticuerpos monoclonales. Todo lo que termine en umab quiere decir que son anticuerpos. Son fármacos muy nuevos, tienen 10 años en el mercado menos. Obviamente son fármacos muy caros, porque son anticuerpos monoclonales. Pertenecen a un grupo que se llaman inhibidores de la proteína PCSK9. Son los fármacos más nuevos y que prometen revolucionar el tratamiento de las dislipidemias. Porque son capaces de bajar el colesterol a límites que nunca antes se habían podido llegar. Entonces, la indicación actual, como son fármacos tan nuevos, son fármacos de segunda línea para aquellos pacientes que a pesar de tratamientos con estatinas no pudieron o no lograron llegar a las metas. Entonces, en este grupo se los dividí, disminuyen únicamente el colesterol, disminuyen colesterol y triglicéridos, disminuyen únicamente triglicéridos, que son los ácidos omega 3. Los ácidos omega 3 vienen en productos derivados del pescado y obviamente hoy en día pues vienen en muchos productos vitamínicos, en perlas y esas cosas. Esa importancia de los ácidos omega 3 surgió porque los esquimales en estudios tenían menos enfermedades cardiovasculares y como su dieta es basada sobre todo en pescado, pues de allí se empezó a estudiar esto. Pero no hay estudios sobre las cantidades de ácidos omega 3 que tienen las especies de peces que están en nuestra zona, que consumimos aquí en Colombia. Y además nuestros pescados, nuestros peces, pues están repletos de contaminación por los cultivos ilegales, por la minería ilegal, que arroja muchísimos residuos químicos, plomo, arsénico, permanganato de potasio, a los ríos. Y la otra es que piensen ustedes a dónde van las aguas residuales del Hospital San José o del Susana López, o qué plantas de tratamiento tienen esos residuos o esos hospitales antes de verter sus aguas residuales al Cauca. Entonces hay estudios de que hablan de la gran cantidad de fármacos antihipertensivos que se encuentran en las
en los peces de nuestros ríos. Hay estudios que hablan de la gran cantidad de estrógenos por los anticonceptivos hormonales que hay, que van en las aguas de desecho a nuestros ríos. Entonces no es posible por dos razones, como estimular al paciente a que consuma carne de pescado. Una, la gran contaminación, y dos, pues los esquimales consumen la mayoría de las veces el pescado crudo. Y aquí lo consumen frito a más no poder, tostado, y los ácidos omega 3 pues carbonizados. Pues allí hay dos problemas con ellos. Pero hoy en día existen suplementos de ácidos omega 3 que disminuyen únicamente los triglicéridos. Y hay fármacos muy buenos para aumentar las HDL. Las estatinas más potentes, que ya le dije, la Ator y la roxuvastatina, aquí están, que son las últimas, pero que aquí están en diferente orden en el listado, porque el listado está hecho en orden alfabético para que a ustedes les quede más fácil aprenderse. Cuando usted ordena un grupo de palabras, pues le queda más fácil relacionárselas y aprendérselas, porque usted dice, hay una por B, hay una por C, hay una por F y hay una por G, y así se las va aprendiendo. Las estatinas más potentes y la última, entonces, son la Ator y la roxuvastatina. Esas estatinas más potentes, además de disminuir colesterol y triglicéridos, también aumentan las HDL. Los fibratos aumentan las HDL. La niacina, que es una proteína del complejo B, también aumenta las HDL. Es el mejor medicamento junto con los estrógenos para aumentar HDL. El problema es que los efectos adversos no la hacen la mejor candidata para utilizarla, y entonces se utiliza muy poco, aunque por ejemplo la terapéutica de los paisas la trae allí, pero las guías no la traen. Bueno. Entonces nosotros diríamos que cualquier paciente, aquí hay algunos fármacos que aumentan el contenido de triglicéridos o aumentan la LDL. Nosotros podríamos decir que todo paciente con dislipidemia pues debe recibir una estatina, porque son los fármacos más utilizados. Ante eso, como ante el hecho de que todo el mundo quiere tomar aspirina para prevenir los ACV o el infarto del miocardio, dependiendo si es hombre o mujer, pues las guías sacaron este pedacito. Las guías 2013 de la AJA identificaron 4 grupos principales de beneficios con estatinas para quien la disminución del riesgo de enfermedad cardiovascular, aterosclerótica, supera claramente el riesgo de los efectos adversos. O sea que estos 4 grupos son los que más se benefician con el uso de estatinas. Y entonces esta misma guía sacó algo que se van a preguntar a ustedes allá. Estatinas de alta intensidad, estatinas de moderada intensidad y estatinas de baja densidad. O sea, aquí solamente están hablando de la dosis al día, en la cual la estatina disminuye más del 50%, a la moderada disminuyen entre el 30 y el 50%, y las de baja densidad disminuyen menos del 30%, dependiendo cuánto tiene usted que bajar, o cuánto tiene que bajar su paciente el colesterol. Por ejemplo, digamos que la meta de colesterol total es por debajo de 200. O que por las características de su paciente deba tener el colesterol LDL por debajo de 70.
Entonces digamos que lo debe tener por debajo de 200 y en este momento está en 420. Es un ejemplo. Entonces usted tiene que disminuir más del 50% para llegar a la meta. Entonces, ¿qué necesita? Una estatina de alta densidad, de intensidad alta, que le disminuya más del 50%. Pero usted, su paciente no debe disminuir sino el 20% del colesterol que tiene o el 10%. Entonces usted puede manejar una estatina de intensidad baja. Son las mismas estatinas, solo que a diferentes dosis. Mire, las de alta intensidad, atorvastatina a 80 miligramos al día o roxuvastatina entre 20 y 40 miligramos al día. Miren que acá la Ator y la Roxu también están, pero a dosis más bajas. Entonces, van a encontrar ustedes allá que les van a preguntar, ¿qué es una estatina de alta intensidad? Pues las estatinas de alta intensidad son la Roxu y la Ator y se les designa así a la dosis que disminuye más del 50% del colesterol en el paciente. Bueno. ¿Y cuáles son los grupos que más beneficiados se van a ver con la utilización de las estatinas? Primero, la prevención secundaria en individuos con clínica, o sea, ya tienen enfermedad vascular aterosclerótica, ya tienen síntomas de ellos. Por eso se llama secundaria. La primera ya es cuando no hay daño en órgano blanco y se empieza con las modificaciones en el estilo de vida. La intervención secundaria es cuando ya hay daños en el órgano blanco y se empieza tanto con las modificaciones en el estilo de vida como con los fármacos. Y la intervención terciaria sería la resolución o la rehabilitación de las complicaciones de la enfermedad. Por eso aquí, como ya tienen clínica, ya tienen la enfermedad, hablan de prevención secundaria. Para la prevención primaria en individuos con elevaciones principales del colesterol LDL mayor de 190. Para la prevención primaria en individuos con diabetes mellitus que tienen el colesterol entre 70 y 189. Para la prevención primaria en personas sin diabetes, pero con riesgo estimado mayor a 7.5, riesgo cardiovascular. Ya les hablé que el riesgo cardiovascular es la probabilidad que el paciente tenga un evento cardiovascular mayor, un infarto del miocardio, por ejemplo, a 10 años. Este paciente tiene más de 7.5% de probabilidades de sufrir un infarto y por eso está recomendada las estatinas. Entonces las estatinas son los fármacos más utilizados. Disminuyen el ensamble y la producción de BL, obviamente, porque disminuyen la producción y síntesis de colesterol. Aquí está en la enzima, para que se la pueden aprender así, HMG-CoA, reductasa o 3-hidroxi-3-metil-glutaril-CoA reductasa. Como quieran aprendérselo, o también se pueden aprender que las estatinas inhiben la síntesis de colesterol. Entonces ya les dije que al inhibir la síntesis de colesterol, lo que hacen es que el hígado aumente los receptores de LDL, con lo cual va a captar más colesterol en la sangre, con lo cual el colesterol en la sangre aumenta. Las primeras estatinas, como la lovastatina, eran profármacos y de acción muy corta. Eso hacía, que las estatinas tuviesen que metabolizarse para poder actuar, y 2, que debiesen dar en horas de la noche. ¿Por qué? Porque la síntesis de colesterol en el organismo ocurre en las horas de la madrugada. Entonces, para que en las horas de la madrugada las concentraciones de la estatina fuesen altas, para inhibir lo mayor posible la síntesis de colesterol.
Con esas estatinas modernas, la Roxo y la Ator, se pueden dar en cualquier hora porque su vida media es larga. Bueno, cuando se empezaron a utilizar las estatinas, entonces, por observación clínica, se dieron cuenta que los pacientes que sufrían, por ejemplo, ACV, accidente cerebrovascular, si estaban tomando estatinas tenían un mejor pronóstico que si no la estaban teniendo. Entonces al comienzo se les agregaba estatinas a estos pacientes sin saber por qué. Luego con los años y con el estudio de la causa por la cual tenían un mejor pronóstico estos pacientes, se dieron cuenta que las estatinas no solamente inhibían la síntesis de colesterol, sino que tenían otros efectos benéficos. Entre ellos eran antiagregantes plaquetarios, entre ellos las estatinas eran vasodilatadoras, entre ellos las estatinas tenían acción antiinflamatoria, entre ellos las estatinas estabilizaban la placa aterosclerótica. A todas esas acciones que no estaban relacionadas con la disminución del colesterol, se les denominó efectos pleiotrópicos de las estatinas. Y eso se los van a preguntar. Uno, las estatinas disminuyen el colesterol. ¿Por qué? Porque inhiben la 3-hidroxi-3-metilglutarin-CoA reductasa, que es una enzima importante en la síntesis de colesterol. Y dos, las estatinas tienen un gran número de efectos benéficos adicionales, los cuales se conocen con el nombre de efectos pleiotrópicos de las estatinas. Todos estos efectos hacen que la mayoría de la gente, o un gran porcentaje de la gente, estemos matriculados a tomar una estatina en algún momento de la vida. Aquí están efectos pleiotrópicos que se le han atribuido. Son vasodilatadores, son antiagregantes, son antiplaquetarios, estabilizan la placa. Todo eso hace que las estatinas sean fármacos muy, muy usados hoy en día. Entonces aquí les estábamos diciendo, la lovastatina y la simvastatina son profármacos, las estatinas más nuevas no lo son. Este es importante. Las dosis a las cuales se utilizan las estatinas son las dosis a las cuales se produce la mayor reducción de los lípidos. Allí tal vez habría que quitar las dosis más bajas, habría que quitarle el más bajas. Porque ¿cuál es el punto del cuadrito, del rectángulo? Que ustedes entiendan que a las dosis que están formuladas las estatinas son las dosis que deben administrar. No falta el que piense, si duplico la dosis, duplico la cantidad de colesterol que se pierde, o sea, le voy a hacer un beneficio al paciente. No, si usted duplica la dosis, consigue unos pequeños aumentos, mira allí dice del 6 al 7, nada, pero sí va a aumentar los efectos adversos de las estatinas. Entonces, lo mismo podríamos decir, por ejemplo, de un diurético. Alguien puede pensar, si duplico la dosis, duplico los efectos benéficos para el paciente. No, si ustedes duplican la dosis, lo que están duplicando son los efectos adversos. Entonces miren ustedes que aquí dice que disminuyen los triglicéridos, que aumentan las HDL. ¿Quiénes aumentan las HDL? Solamente las estatinas más potentes, la Ator y la Roxo. Pero las estatinas también tienen efectos adversos y el que más les van a preguntar a ustedes
es la rhabdomiólisis. Se han presentado casos de hepatotoxicidad, aunque hoy en día también se discuten si las elevaciones que se producen con las enzimas hepáticas, con las estatinas, son o no son realmente un efecto adverso, o si son o no son realmente hepatotoxicidad. Rhabdo es un prefijo que significa músculo. Entonces, rhabdomiólisis es la lisis de las fibras musculares. Cuando una fibra muscular se lisa, se rompe, pues libera mioglobina, el torrente circulatorio. Y esa mioglobina puede ir a la nefrona, obstruir la nefrona y producir falla renal. Y muerte. Por eso es el efecto adverso más marcado de las estatinas, la rhabdomiólisis. ¿Cómo se sabe si el paciente está en rhabdomiólisis? Bueno, porque la creatincinasa obviamente aumenta hasta por encima de 10 veces sus valores normales. La rhabdomiólisis de las estatinas se presentan por combinación con otros medicamentos. O sea, que no es que porque no se presentó los primeros días ya no se va a presentar. No, porque en el momento en que usted introduzca un inhibidor del citocromo CYP3A4, puede causar la interacción y causar la rhabdomiólisis. O sea, que el consejo sería que el paciente está tomando estatinas, hay que ver, o no hay que suministrarle otro inhibidor del citocromo CYP3A4. O otro fármaco que se metabolice por el CYP3A4 porque puede producir la rhabdomiólisis, que puede llevar a falla renal y en el caso puede llevar a muerte. La subfrecuencia es 1 a 3 casos por cada 100,000 pacientes al año. Entonces uno dice, no, pues eso es poquitico. Un paciente de cada 100,000, 10 de cada millón. Sí, pero usted debe tener en cuenta que en el mundo hoy en día muchísimo más de 100 millones de pacientes toman estatinas. Muchísimo más. Digamos, más de 1.000 millones de personas toman estatinas. No tengo el dato exacto, ahora lo busco. Pero entonces, por el gran número, pues la frecuencia ya se vuelve un problema, porque entonces vamos a tener 10,000, 100,000 pacientes al año con rhabdomiólisis. Ahora, todas las estatinas están contraindicadas en el embarazo y en la lactancia, pues obviamente el colesterol se necesita para la producción de membranas celulares en la gestación. Y obviamente están indicadas para niños mayores de 11 años. La pravastatina es la única que está indicada para niños mayores de 8 años, o sea que antes de esa edad están contraindicadas. Pero esa rhabdomiólisis es la afección muscular más grave, porque el paciente simplemente puede tener dolores musculares, mialgias. Pero la forma más grave de esa miopatía es la rhabdomiólisis. Pero el dolor muscular sí es un efecto adverso mayor, o sea, sí se presenta en un mayor número de personas y la rhabdomiólisis en un menor número de personas. Pero es la que les van a preguntar a ustedes. Le van a preguntar, ¿cuál es el mayor efecto adverso de las estatinas? La rhabdomiólisis. ¿Cuándo se presenta? Cuando se combinan con otros medicamentos o con otros fármacos que interfieren con la función del citocromo CYP3A4. O sea que siempre que usted le introduzca al paciente un medicamento, debe preguntarse si puede estar causando rhabdomiólisis o no. Por ejemplo, se dice que
no se puede combinar con los fibratos porque puede causar rhabdomiolisis y que el más seguro de esos fibratos es el fenofibrato. O sea que si va a combinar una estatina con un fibrato debe ser con el fenofibrato. Aunque en algunos artículos, en alguna literatura dice que se puede combinar con cualquier fibrato. La hepatotoxicidad estaba diciendo que no se sabe hoy en día. Estos son los efectos adversos comunes: cefalea, alteraciones del sueño, diarrea, dolor abdominal, constipación, flatulencia. Pero los efectos adversos están más o menos en el rango de los observados con placebo. En el 2012, la FDA emitió un comunicado de seguridad advirtiendo que la hemoglobina glicoxilada y las glicemias basales aumentaban en individuos tratados con estatina. Ya les dije que la hemoglobina A1C o la hemoglobina glicoxilada era un parámetro en la medición del control de la diabetes. Que el aumento de la glucosa en el torrente sanguíneo hacía que esa glucosa empezase a pegarse a las proteínas plasmáticas y la hemoglobina es una proteína. Entonces le está diciendo a ustedes cuánta de la hemoglobina del paciente diabético tiene glucosa. Por encima de 6.5 de hemoglobina glicoxilada el paciente es diabético. Por debajo de, ya me olvidó, de 5.7 el paciente está normal y entre 5.7 y 6.4 el paciente tiene riesgo de sufrir de diabetes. Entonces se dieron cuenta que las estatinas aumentaban las glicemias, aumentaban la diabetes mellitus y aumentaban la hemoglobina glicosilada. Entonces, en el 2012, del 2012 para acá, entró el pánico de que las estatinas aumentaban el riesgo de sufrir de diabetes. Los estudios recientes dicen que, obviamente, el evitar un infarto, por ejemplo, el evitar un infarto es mayor que el riesgo de la diabetes. Y que se deberían tratar más o menos 100 personas, 250 personas por 4 años para producir un caso de diabetes por estatina. La pravastatina y la pitavastatina, o sea, las estatinas que comienzan por P, pravastatina y pitavastatina, no aumentan el riesgo de diabetes. Pero siempre les van a preguntar cuáles son los efectos adversos. Entonces, efectos gastrointestinales, hepatotoxicidad que no está confirmada, rhabdomiolisis y aumento del riesgo de diabetes, que obviamente es superada por el beneficio de evitar un efecto cardiovascular como un infarto del miocardio. Estos factores disponen a la miopatía por estatinas. Mujer en edad avanzada, o sea, mujer anciana con deterioro de la función renal o con diabetes o con hipotiroidismo. O alcohólica, ingesta excesiva de alcohol. O con el ejercicio físico extenuante o con el traumatismo muscular. O drogadicta, uso de drogas. Entonces, estas personas, obviamente tanto hombres como mujeres, solo que en mujeres se presenta más, tienen un mayor riesgo de sufrir rhabdomiolisis. También es algo que lo hace pensar a uno, que el jugo de toronja combinado con estatinas puede producir rhabdomiolisis. La toronja pues, es una especie de naranja, un poquito más amarga que en algún tiempo estuvo muy de moda en esas dietas. Bajar de peso a punta del jugo de toronja.
Entonces se ha descubierto que tomar más de 1 litro de jugo de toronja al día puede producir rhabdomiolisis con las estatinas. Pero por aquí hay poco toronja y además no es muy rica, así es que el riesgo pues es muy bajo. Dado que la miopatía rara vez ocurre en ausencia de tratamiento, yo les dije que siempre se producía con el tratamiento, pero con el tratamiento combinado. Aquí dice rara vez, ¿por qué? Pues porque el paciente puede estar tomando jugo de toronja que no es, o jugo de pomelo que no es un medicamento, pero siempre ocurre por la interferencia con el citocromo CYP3A4. Entonces, como si el paciente está tomando solo estatinas, pues no se considera que la persona tenga un riesgo muy aumentado y no se requiere vigilar la creatincinasa. Aquí es lo que les digo, que se considera que el fibrato con el cual se pueden combinar las estatinas es el fenofibrato. Aunque aquí, este es nuevo, aquí dice que el gemfibrosilo es el que más aumenta el riesgo y se puede combinar con fenofibrato, bezafibrato o ciprofibrato. La realidad es que la mayoría de la literatura dice que el más seguro es el fenofibrato. Entonces uno pregunta, bueno, pero ¿por qué se produce la rhabdomiolisis? ¿Cuál es el problema que hacen las estatinas para producir rhabdomiolisis? ¿Ok? Cualquiera de ustedes me puede preguntar, bueno, ¿y cuál es el mecanismo por el cual las estatinas producen rhabdomiolisis? No se sabe. No se sabe. Se cree que cuando usted inhibe la producción de colesterol, miren ustedes que la 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima reductasa lo que hace es reducir, como su nombre lo dice, a la 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA. O sea que el paso que ella inhibe es el paso de esto a mevalonato, que es un producto intermedio en la producción de colesterol, pero que a la vez no solamente produce colesterol, sino que produce pirofosfato de geranilo, pirofosfato de fardenesino, dolicol, ubiquinona y esta señorita, isopentiladenina. Bueno, entonces miren ustedes todo el mundo de sustancias que se están dejando de producir en el organismo. Ya todo este mundo de sustancias que se están dejando de producir en el organismo, por ejemplo la ubiquinona, que es muy importante en la respiración celular, se le achaca que por allí en esta inhibición de todo este mundo de subproductos del mevalonato está la génesis de la rhabdomiolisis. Pero exactamente hoy en día no se sabe. Un dato llamativo, muy llamativo, es que mire que el 85% del colesterol del organismo proviene de la síntesis. Más o menos se sintetizan 2 gramos diarios de colesterol y solo el 15% proviene de la dieta. Aquí cabría pues, la pregunta, bueno, ¿de qué dieta estamos hablando? Y todas esas cosas, pero miren por qué las estatinas son los fármacos más potentes para disminuir el colesterol. Porque disminuyen la síntesis de la cual depende más o menos el 85% del colesterol en el organismo. Aquí lo que les estaba diciendo, que las dos que empiezan por B, pravastatina y pitavastatina, no deterioran los parámetros glucémicos en pacientes con o sin diabetes mellitus.
Y el beneficio clínico cardiovascular supera con creces el riesgo absoluto de desarrollar diabetes mellitus. Entonces su profesor en séptimo, su profesor en octavo, les va a decir, bueno, ¿y por qué? Si este paciente tiene riesgo de desarrollar una diabetes con la estatina, ¿por qué se la vamos a dar? ¿Cuál es la razón para darle una estatina a pesar del riesgo de diabetes? Es porque el beneficio cardiovascular supera el riesgo de desarrollar diabetes. Estas resinas están acá por si se las preguntan, son secuestradores de sales biliares, pero hoy en día poco se usan. La pueden encontrar más fácil ustedes en la colestiramina en pacientes con síndrome de colon irritable, que ya lo vamos a ver, asociado con diarrea. El síndrome del colon irritable puede estar asociado con estreñimiento o puede estar asociado con diarrea. Ya lo vamos a ver, creo que esta semana cuando veamos digestivo. Y en la diarrea crónica que presentan las personas colecistectomizadas. Allí lo pueden encontrar, pero en el tratamiento de las dislipidemias son fármacos que no están en las guías siquiera. Lo mismo la niacina. La niacina es una vitamina del complejo B que tiene muchos efectos adversos, lo cual evita su uso. Se creía que los efectos adversos eran por la prostaglandina D y entonces le agregaron niacina más este fármaco, la laropiprat, que inhibía las prostaglandinas y disminuía los efectos adversos. Pero esta combinación niacina con laropiprat resultó más mala. Entonces suspendieron la autorización de ese medicamento. Hoy en día, pues las guías tampoco lo traen. Por eso, pues aquí está, por si se las preguntan o algo, pero hoy en día no está en las guías, no se usa. Mal haría yo en ponerles a ustedes a aprenderse en un fármaco que no se usa hoy en día. Y aquí están, miren los efectos adversos. Rubor y prurito en la cara y parte superior del tronco, que está producido por prostaglandinas, ambliopía, hepatotoxicidad, dispepsia, aumenta la resistencia a la insulina, aumenta las concentraciones de ácido úrico, puede elevar en pacientes diabéticos la hemoglobina glicosilada. Entonces, todos estos efectos hacen que hoy en día no estén en las guías y no se usen. Pero es un fármaco muy bueno, sobre todo para aumentar las concentraciones de HDL. Los fibratos sí son fármacos muy usados, sobre todo en pacientes con hipertrigliceridemia. Su mecanismo de acción es algo complejo, no es fácil de entender. Interactúan con receptores activados del proliferador de peroxisomas alfa. Aquí les da por llamarlos hoy en día PIPAR, PIPAR gamma o PIPAR alfa, ¿sí? Receptores activados por el proliferador de peroxisoma. Se han visto que los fármacos que actúan allí, en el PIPAR gamma, tienen tres características: bajan la presión arterial, bajan los triglicéridos y bajan los niveles de glucosa en sangre. Entonces hay diferentes grupos de fármacos. Por ejemplo, hay hipoglicemiantes que actúan allí en este receptor, que bajan los niveles de glucosa y se utilizan como hipoglicemiantes. Hay fármacos como algunos de los ARAs que modifican este receptor y bajan la presión arterial. Telmisartán, gilbersartán. Y están los fibratos que al actuar sobre este receptor bajan los triglicéridos. No se conoce muy bien cómo al actuar con receptores activados por el proliferador de peroxisomas logran estas acciones, pero sí se sabe que las logran.
Y entonces está, por ejemplo, la pioglitazone, que al actuar sobre ese receptor, y la roxiglitazone, que al actuar sobre ese receptor bajan los niveles de glucosa y son fármacos hipoglicemiantes. Están algunos de los ARAs, telmisartán y irbesartán, que al actuar sobre este receptor bajan la presión arterial. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, los ARA podrían ser muy buenos o podrían ser el medicamento de elección entre pacientes con hipertensión y hipertrigliceridemias o pacientes con hipertensión y diabetes. No hay estudios clínicos que soporten que eso sea así. Puede ser porque hay varios tipos de receptor PPAR o receptor activado por el proliferador de peroxisomas, hay unos alfa y unos gamma, puede ser por allí, pero no hay una correlación clínica en el uso de estos tres grupos de medicamentos. Bueno, aquí hay algunos efectos adversos: urticaria, caída del pelo, dolores musculares, cefalea, impotencia, anemia. Aumenta la producción de cálculos en la bilis. Y aquí está más o menos cómo actúan. Son antiinflamatorios, disminuyen la COX-2, disminuyen moléculas de adhesión, aumentan la formación de HDL, disminuyen la formación de VLDL, inducen las enzimas mitocondriales de la beta-oxidación. La beta-oxidación es un proceso que permite que los ácidos grasos, que son muy grandes, puedan entrar a la mitocondria. Entonces, como son cadenas de carbono muy grandes, no pueden entrar a la mitocondria, que es muy pequeña. Entonces, ¿qué hace el organismo? Rompe en pedacitos de a dos carbonos ese ácido graso. Como el primer carbono es alfa y el segundo es beta, pues se llama beta-oxidación. Porque el siguiente que queda se llamaría nuevamente alfa y lo vuelve a romper por el beta. Y esos pedacitos, esos fragmentos de dos carbonos, sí pueden ingresar a la mitocondria para que el ácido graso produzca energía dentro de ella. Y entonces así los triglicéridos disminuyen su concentración porque se utilizan en la producción de energía. Esta sería una explicación más factible que ustedes pueden dar. Entonces, si le preguntan cuál es la acción de los fibrantos, pues aumentan la oxidación de triglicéridos en la mitocondria, la utilización de triglicéridos por parte de la mitocondria. Aumentan las HDL, aumentan la lipoproteína lipasa. Estos serían como los mecanismos de acción que pueden ustedes dar. ¿Cuál es su uso? Pacientes con hipertrigliceridemias. ¿Cuál es un efecto adverso? Caída del cabello, aumento de los cálculos de las vías biliares. Ezetimiba es un fármaco nuevo. No se sabe, como es tan nuevo, no se considera, no se tienen muchos efectos adversos de él que irán apareciendo con su uso. ¿Qué hace? Inhibe la proteína 1 parecida al PIC-C1. Para evitarnos todo eso, inhibe la absorción de colesterol en el tracto gastrointestinal. Y es el fármaco más usado hoy en día en combinación con las estatinas. Ácidos omega 3, ya más o menos habríamos hablado de ellos. Aquí está, miren más o menos cómo actúan ellos. Ellos disminuyen sobre todo triglicéridos. Aquí están, tienen acciones antiarrítmicas, tienen acciones antiinflamatorias, disminuyen la síntesis de citoquinas, aumentan la producción de ácido graso, disminuyen la aterosclerosis, disminuyen la presión arterial. Disminuyen triglicéridos, no afectan las HDL.
Podríamos decir que son fármacos o podríamos decir que son aditivos alimenticios, pero hoy en día, por ejemplo, las guías en el tratamiento de la falla cardíaca ya traen los ácidos omega 3 como fármacos. Estos estanoles y esteroles, como les digo, son fitoesteroles, son medicamentos son sustancias de origen vegetal que tienen fitoesteroles, o sea, colesterol de origen vegetal. Vienen en frutos secos, en legumbres, todavía vienen en algunas nueces. No son medicamentos en este momento, pero ustedes pueden encontrar alimentos que ya vienen que traen como aditivo estanoles y esteroles. No son medicamentos en el momento, pero inhiben la absorción de colesterol gastrointestinal y pues pueden ser una opción. Y estos son los más nuevos, alirocumab y evolocumab. A ver. Resulta que habíamos dicho, esta es una célula hepática, nosotros habíamos dicho que el colesterol LDL era captado por el hígado. Miremoslo acá nuevamente. El colesterol LDL es captado por el hígado. Y el hígado lo que hace es reciclar, quitarle el colesterol que trae y reciclar nuevamente la molécula. O sea, cuando el colesterol LDL es captado por el hígado, entonces se internaliza tanto el receptor como el LDL. El hígado metaboliza el LDL y restaura el receptor a la superficie celular. Vamos acá nuevamente. Están el LDL colesterol, o sea, la lipoproteína de baja densidad, es metabolizado por el hígado, miren, y la unión LDL más receptor es internado en la célula hepática y el receptor vuelve a la superficie, o sea, que es reciclado. Y allí, pues, vuelve a funcionar, vuelve a coger otra LDL para internalizar. Resulta que por alguna razón, nosotros tenemos esta proteína en la sangre. Proteína PCSK9, que aquí está la definición. Cuando esa proteína PCSK9 se une a la LDL y es internalizada por el receptor, se degrada el receptor. Entonces esta PCSK9 lo que hace es que el hepatocito tenga menos receptores LDL porque se están degradando en el lisosoma. Y eso no nos sirve porque entre menos receptores LDL tenga el hígado, pues las concentraciones de LDL en sangre van a permanecer altas. ¿Por qué el organismo tiene esta proteína? Pues allí habría que ver en qué momento de la evolución tener las concentraciones altas de colesterol representaban una ventaja evolutiva. Hoy en día, pues no, porque las dietas altas en colesterol, con las dietas altas en colesterol, esta proteína resulta un problema. Porque miren ustedes que a la célula hepática degradan los receptores, pues estamos quitando el medio por los cuales el hígado quita los receptores, quita las LDL de la sangre. Entonces, la industria farmacéutica que produjo inhibidores de esta proteína. Entonces, como ya no existe esta proteína, entonces los receptores se internalizan y el lisosoma no los degrada porque no van unidos a la proteína PCSK9, sino que los recicla.
Entonces se mantiene una alta densidad de receptores. Esa alta densidad de receptores mantiene un alto metabolismo de las LDL y con lo tal bajan muchísimo los niveles de lípidos en la sangre. Mejoran el reciclaje de los receptores LDL, mejoran esta parte y disminuyen la concentración plasmática de estas lipoproteínas de las LDL alrededor de un 50 a un 60%. Además, disminuyen la concentración de lipoproteína A y aumentan la concentración de HDL. Bueno. Pese a que estos fármacos, alirocumab y evolocumab, son capaces de disminuir el colesterol a concentraciones muy bajas, no se ha demostrado un aumento en los efectos adversos. ¿Se acuerdan que les dije, por ejemplo, en la presión arterial o en la diabetes? No se puede bajar la presión arterial a límites normales porque van a empezar a aparecer efectos adversos. Entonces, siempre las metas están un poquito más altas que el valor normal. Y que a eso se le llamaba curva J. Si usted baja mucho la presión arterial, pues va a empezar a aparecer efectos adversos como la hipotensión. Si usted baja mucho la glucosa en sangre en un paciente diabético, pues lo único que va a empeorar son los eventos de hipoglicemia, sobre todo en ancianos. Usted no puede bajar mucho, no puede tener una meta que sea normal, la normalidad o por debajo de la normalidad en estas patologías crónicas, porque lo único que va a hacer es aumentar los efectos adversos. Y a eso se le llama curva J. Parece ser, o hasta el momento parece ser, que los lípidos no tienen curva J. O sea, usted los puede bajar en gran cantidad sin que aparezcan los efectos adversos. Estas son algunas características nuevas. Se determinó que la concentración de LDL debería reducirse por debajo de 70 para la prevención secundaria. Miren que nosotros ya vamos por debajo de 70 el colesterol LDL, por debajo de 100 o por debajo, ¿sí? Ya vamos en 70 y inclusive hay unas guías que dicen por debajo de 50. Para resumirles, entonces, los fármacos que ustedes deben estudiar en las dislipidemias serían sobre todo las estatinas, los fibratos y la acetimina. Y obviamente los inhibidores de la PCSK9, alirocumab y evolocumab, porque son los fármacos que en los próximos años o cuando ustedes ya sean egresados del programa de medicina, van a estar en el arsenal terapéutico, ya lo están. Lo que pasa es que en el momento pues son fármacos muy caros porque son anticuerpos monoclonales y porque hasta ahora se está empezando su producción. Acuérdese usted que desde el momento en que la casa farmacéutica patenta un medicamento tiene 12 años más o menos para su desarrollo y comercialización. Después de los 12 años cualquiera lo puede producir. Y entonces la farmacéutica dura más o menos 8 o 9 años para sacar al mercado un fármaco, pasando por todas las fases que ustedes ya conocen. Entonces le quedan solamente 2 o 3 años para recuperar los $5.000 millones que invirtió en el medicamento. Por eso al comienzo, pues los medicamentos son muy caros. Todo sucedía así, recién salidos los celulares, el minuto valía más o menos $1,000, valía un minuto de celular. Y hoy en día, pues, creo que
No sé, hace mucho rato no pago un minuto, pero debe estar por ahí alrededor de los 100 pesos. Todo sucedía así, con los medicamentos no es la excepción. Iba a hablar del sildenafil o el Viagra, pues me dijo un amigo que al comienzo era muy caro, me comentó un amigo. Pero hoy en día, pues obviamente, como ya entran nuevas farmacéuticas que lo pueden sintetizar después de los 12 años, pues allí ya baja muchísimo el precio. Y de allí también salen los genéricos, porque el fármaco no se le puede llamar Viagra, entonces va a optar por el nombre de sildenafil, que es el producto activo, produciéndose los genéricos que tienen muy bajo precio porque no tuvieron que desarrollar el medicamento durante 8 años y metérsela en las investigaciones y en la documentación de la FDA, sino que ellos se aprovechan de que ya pasaron los 12 años y empiezan a producir. Por eso los genéricos son muchísimo más baratos. Y por eso los fármacos de reciente aparición, pues obviamente son los más caros en el mercado. ¿Tienen alguna pregunta de las dislipidemias? ¿Tienen alguna duda sobre estos fármacos? Es un tema que va a entrar obligatoriamente en el próximo parcial porque son fármacos que ustedes van a utilizar muchísimo durante su práctica clínica. ¿Tienen alguna pregunta de la guía o de la clase de hoy? Profe. Sí. Ezetimiba. Con eso es que si aprendan me quedaría yo muy contento de que ustedes supiesen eso, ¿sí? Pero ya les digo, si no, pues yo se lo repito en una clase presencial a los que consideren que lo necesitan, pues tampoco se puede obligar a que vayan allá. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, de pronto me gustaría recordar con qué no podemos combinar las estatinas para evitar la rhabdomiólisis. Ya. Digamos que en este momento un familiar suyo esté tomando estatinas, ¿sí o no? Sería el ejemplo más clásico. Si ustedes van a revisar, estoy seguro que en su casa, sobre todo las personas que vivan con los abuelos y esto, van a encontrar un paciente, un familiar que esté tomando estatinas. Ya sea su mamá, su papá, el abuelo, cualquier cosa. Ustedes, pues obviamente sus papás todavía son muy jóvenes. Tomando clasificación, la nueva clasificación de la OMS, que dice que uno es joven hasta los 55 años, lo cual me alegra mucho, pues todos seríamos jóvenes en este momento, estaríamos en la misma categoría con ustedes. Pero en fin, resulta que su abuelita está tomando estatinas para disminuir el colesterol. Entonces allí lo primero es, los otros medicamentos que está tomando su paciente, su familiar, inhiben el citocromo CYP3A4, eso lo pueden encontrar en las fichas técnicas. Lo otro es, abuelita, usted no puede consumir ningún medicamento que le dijo la vecina, que le dijo mi tía, que le dijo mi mamá, que le dijo otro familiar, otro amigo, porque puede producir rhabdomiólisis. Abuelita, su merced no puede tomar ese medicamento homeopático. Bueno, el homeopático sí, porque no hay nada, pero no puede tomar ningún medicamento naturista, ni homeopático, ni nada sin consultar al médico o sin consultarme a mí para que yo lo busque en la ficha técnica del producto para saber si inhibe el citocromo CYP3A4. Abuelita, ese medicamento no tiene ficha técnica, no está aprobado, no sabemos cuál es su metabolismo y usted está corriendo un riesgo de producir rhabdomiólisis. Abuelita, usted tiene dolores musculares, abuelita, usted debemos hacerle una prueba de creatincinasa porque puede ser rhabdomiólisis, o abuelita, deje de tomarse ese medicamento naturista porque mire que puede ser rhabdomiólisis lo que usted tiene. ¿Sí? Más o menos esa sería la secuencia de eventos. Y lo mismo con su paciente. Le voy a recetar una estatina, pero hágame el favor. Me consulta si va a adicionar un medicamento
si va a tomarse otro medicamento, o me consulta si va a tomar un medicamento naturista porque puede causar un efecto adverso en el cual puede producir falla renal y puede producir muerte. Así toca ser muy claros y medio asustar al paciente para que le hagan caso. Sí, es como o estudian o se quedan, más o menos. Hay que asustarlos a ver si reaccionan los pacientes, ¿sí? Porque ya les dije, tienen muy mala adherencia al tratamiento y muchísimos de 100, fácilmente 80, 85 no le hacen caso a lo que usted formule. Y ese es el primer gran choque que ustedes tienen en el rural. Estudiaron, que se mataron, los buenos estudiantes que saben muchísimo, ahora los mandan a un pueblo como Puerto Leguízamo, por allá en el Putumayo, a 6 horas en lancha del pueblo más cercano, y usted llega allá y de 100 pacientes solo 1 o 2 le hacen caso. Entonces es un choque muy tenaz entre el estudio y la realidad de las cosas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tienen alguna otra pregunta o todo les quedó claro? Sí. Claro, pero allí el problema es que al quitarle la vesícula biliar, entonces vamos a tener dos situaciones. Una es un efecto adverso de quitar esa vesícula biliar, es que algunos pacientes sufren muchísimo prurito. ¿Sí? Y por ese prurito que producen en esos pacientes, el no tener el almacenamiento, sino que todo lo que va produciendo el hígado va pasando directamente. Entonces, por eso, por el prurito que se produce en esos pacientes es que están indicadas las resinas. Solo por eso, o sea, en esos casos, ya no como fármacos hipolipemiantes, ya no se lo van a encontrar, pero sí lo tienen que tener ustedes en cuenta por si en su consulta o por allí en una historia clínica encuentran que ese paciente está recibiendo secuestradores de las sales biliares. Entonces, venga a ver por qué es que lo está recibiendo, porque el profesor nos dijo que por lípidos no era. Pues bueno, listo, yo lo conozco como un secuestrador de sales biliares, pero por lípidos no es. A ver por qué es que se lo están formulando. ¿Sí? O el caso inverso, un paciente con prurito que usted dice, vea, es que me operaron de la vesícula biliar y en este momento tengo prurito intenso. ¿Sí? Entonces allí usted puede, usted está indicado un secuestrador de las sales biliares. Ese es como el algoritmo que ustedes deberían usar. ¿Alguna otra pregunta, hijos? Profe, yo tengo una pregunta, pero no tiene que ver con la clase. No sé si bueno, si me corcha, yo les digo. Cuéntame. No, profe, lo que pasa es que yo quería preguntarle si existe la posibilidad de que usted nos brindara un espacio como de retroalimentación sobre el parcial que acaba de pasar, pues claro, digamos para que uno pueda saber en qué... Pues, claro, si quiere lo proyectamos de una vez. ¿Quiere? Espéreme, ya lo proyectamos y entonces así miramos, ¿sí? Vale, profe, muchas gracias. Pero, a ver, ya subí las notas a Cinca, o sea que si hay alguna pregunta yo les podría, si hay alguna modificación de la nota, pues lo podríamos subir en el siguiente parcial, ¿sí? No, me quedaría difícil entrar ahorita a corregir todas las notas de Cinca, ¿sí? Sino que si hay algo que ustedes me convenzan y yo les diga, bueno, listo, está bien, lo tomamos así, pues entonces
corregiría los parciales y si a alguno le aumenta 0.2 o algo, pues se lo subiría en el próximo parcial porque ya subí las notas a 5. Vendría siendo lo mismo porque los parciales valen lo mismo. ¿Sí? ¿Estamos? Pero no habría ningún problema. No tengo ningún problema si hay alguna modificación, ¿vale? ¿Están viendo el parcial? Sí, profe. Bueno. ¿Cuál de los siguientes fármacos disminuye el sistema renina-angiotensina? Entonces allí habría que preguntarnos ¿quién disminuye el sistema renina-angiotensina? Entonces uno dice, bueno, el sistema renina-angiotensina lo disminuyen los ARAs y lo disminuyen los IECAS, pero esos no están allí. Entonces, ¿quién otro disminuye el sistema renina-angiotensina? Bueno, el sistema renina-angiotensina lo disminuyen los fármacos que disminuyen el simpático, porque yo les dije a ustedes, van de la mano el simpático y el sistema renina-angiotensina. Entonces, ¿cuál de los fármacos que está allí disminuye el simpático? Entonces, la respuesta es agonistas alfa-2. ¿Por qué? Porque los agonistas alfa-2 actúan sobre autorreceptores. Y al actuar sobre autorreceptores, o sea, receptores que están en la membrana presináptica, disminuye la liberación de noradrenalina y disminuye el simpático. Y al disminuir el simpático, disminuye el sistema renina-angiotensina porque van de las manos. De los bloqueadores beta podemos decir, entonces estos bloqueadores beta o antagonistas beta o beta bloqueadores, como quieran decir, son los fármacos utilizados en el tratamiento de la angina principalmente, allí los vimos, pero son fármacos con unas acciones cardiovasculares y no cardiovasculares grandísimas. Entonces, podemos decir todo menos. Entonces, ¿cuándo se instaura el simpático? El simpático se instaura cuando usted pelea, cuando usted está estresado, cuando usted quiere huir, ¿sí? Y entonces usted tiene la presión arterial alta. Bueno, tiene aumentado el simpático y el sistema renina-angiotensina, le sirve un beta bloqueante, ¿sí? Pero resulta que usted no tiene nada, usted está en la casa sentado, usted está sentadito en la casa, por ejemplo, en este momento, está tranquilo, en pijama, sin bañarse, fresco, y se toma un beta bloqueante. ¿Qué va a pasar con su frecuencia cardíaca si en este momento cada uno de ustedes se toma un beta bloqueante? ¿Qué va a pasar? Lo más seguro es que no pase nada. ¿Y por qué no va a pasar nada? Porque ninguno de ustedes tiene aumentado el simpático. Pero usted se toma un beta bloqueante y sale a correr, por ejemplo, pues allí sí se va a dar cuenta, instaura el simpático, pero su frecuencia cardíaca no va a subir. ¿Por qué? Pues porque lo tiene bloqueado con el beta bloqueante. Esa es otra de las razones por las cuales yo les decía, no miren los fármacos o la fisiopatología en ustedes. ¿Por qué? Porque en ustedes no está la fisiopatología, en ustedes está la fisiología. En el paciente hipertenso funcionan los IECAS. ¿Por qué? Porque ellos tienen aumentado el sistema renina-angiotensina. Pero en usted no funcionan los IECAS. Si usted se toma un enalapril en este momento, lo más seguro es que no le cause nada a la presión arterial. ¿Por qué? Pues porque ustedes no tienen aumentado el sistema renina-angiotensina, son normales, son personas sanas que tienen un funcionamiento normal. El paciente hipertenso no es una persona sana, es un paciente con una fisiopatología de una enfermedad. Si algo no lo entienden o quieren aclarar algo, me dicen en el transcurso de la pregunta para no devolvernos después. Bueno, señora. ¿Sí?
No. Lo que pasa es que los primeros síntomas de hipoglicemia en un paciente están mediados por el simpático. Entonces, cuando el paciente diabético empieza a sufrir de hipoglicemia, lo primero que se activa es el simpático. Entonces, por ejemplo, produce sudoración o taquicardia. Esos primeros síntomas de hipoglicemia son del simpático. Entonces, si usted le da un betabloqueante a un paciente diabético, pues va a enmascarar esos síntomas, y cuando usted se dé cuenta que tiene hipoglicemia, puede ser muy, muy grave la hipoglicemia, ¿sí? Entonces, los betabloqueantes enmascaran los síntomas de la hipoglicemia, no lo causan, los enmascaran, porque los primeros síntomas de la hipoglicemia son del simpático. ¿Estamos? Bueno. Estos fármacos, estas combinaciones, ¿cuál de estas combinaciones son usados en glaucoma? ¿Sí? Entonces allí hay varias cosas. Todo lo que aumente el parasimpático en el ojo, yo les dije a ustedes, creo que en las primeras clases, todo lo que aumente el parasimpático en el ojo disminuye la presión. Todo lo que aumente la acetilcolina en el ojo disminuye la presión. Entonces mire, por ejemplo aquí, antagonistas beta. Quita el simpático, ¿a manos de quién queda el ojo? Del parasimpático. Aumenta la acetilcolina. Bueno, pero no tenían que llegar a toda esa conclusión, porque entre las indicaciones de los antagonistas beta está el glaucoma. Glaucoma, migraña, varices esofágicas, como no cardiológicas. Hipertensión en el embarazo, como no cardiológicas. Y entre los diuréticos hay dos grupos de diuréticos que tienen entre sus indicaciones el glaucoma: los inhibidores de la anhidrasa carbónica y los diuréticos osmóticos. Les dije yo a ustedes, si a un paciente con glaucoma le aplicamos manitol, el manitol no entra al interior de los grupos, no entra al interior del ojo. Pero como no entra al interior del ojo, ¿qué hace? Extrae agua de ese globo ocular, disminuye presión y disminuye dolor. ¿Sí? O sea, simplemente no tenían que llegar a ese raciocinio que les estoy haciendo yo, simplemente con haber leído las indicaciones de los diuréticos de asa o de los osmóticos y de los antagonistas beta, llegaban allí fácilmente. Bueno, de los siguientes grupos de fármacos, ¿cuál disminuye el tono esofágico y biliar? Los únicos vasodilatadores aquí son los nitratos. ¿Y por qué son vasodilatadores los nitratos? Porque aumentan el óxido nítrico en el músculo liso vascular. Creo que allí hay una confusión. Para aclararles algo allí, el músculo estriado se contrae, porque el retículo sarcoplasmático libera calcio. Es el retículo sarcoplasmático, o sea, en el citoplasma, o sea, en el interior de la célula. O sea que la contracción del músculo esquelético depende del calcio intracelular. No tiene que entrar calcio en ningún lado. Ahora, el músculo liso, la contracción depende del calcio extracelular, porque el músculo liso no tiene retículo sarcoplasmático. El músculo liso tiene algunas como vestigios o como inicios que se llaman caveolas, pero no tiene retículo sarcoplasmático. O sea que el músculo liso depende del calcio extracelular. Por eso es que los dihidropiridínicos, al inhibir los canales de calcio, inhiben la entrada de calcio y inhiben la contracción del músculo liso. Pero no tenían que llegar a todos esos raciocinios, porque los únicos que en sus indicaciones está disminución del tono esofágico y biliar son los nitratos. Bueno, aquí en migraña, ¿qué tiene que hacer el fármaco para poder actuar en una patología del sistema nervioso central? ¿Qué tiene que hacer? Pues primero atravesar la barrera hematoencefálica, se los dije en clase,
O sea que allí ya descartamos los hidrosolubles. Allí ya descartamos la A, la B, hidrosolubles, no entran a la barrera hematoencefálica, no pasan, o sea, no se usan en migraña. Hidrosolubles, descartamos la B y la D allí nomás. Y la E porque no tiene absolutamente nada que hacer. Mira, los beta-bloqueantes no causan fatiga. Y bueno, ¿qué tiene que ver la fatiga con la migraña? O sea que ya descartamos 3. Nos quedarían 2, ¿sí? Quedarían los 2 liposolubles, los cardioselectivos y los no selectivos. Bueno, estamos tratando una migraña, no estamos tratando un problema cardiovascular, ¿sí o no? Aunque uno de los 3 que más se utilizan es cardioselectivo, la mayoría son no selectivos. Entonces esa era la respuesta, no selectivos sin ISA liposolubles. Obviamente sin ISA, no con ISA porque activaría el simpático, lo cual fácilmente se entiende que puede ser una de las causas de migraña. Dios, qué falta de tildes. De los siguientes diuréticos, ¿cuál puede ser utilizado en hidrocefalia? Bueno, entonces hay un aumento de la producción de líquido cefalorraquídeo en hidrocefalia. ¿Sí? ¿Cuál de esos diuréticos que está allí interfieren ni siquiera interfiere? ¿Cuál de esos que están allí, de esos diuréticos, ustedes escucharon en clase hablar de líquido cefalorraquídeo? ¿En cuál de ellos? Solo en los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Les dije, la anhidrasa carbónica es una enzima que une y desune el CO2 y el agua, o el ácido carbónico. CO2 y agua, ácido carbónico, y lo disminuye en bicarbonato de sodio y un protón. Y les dije, los inhibidores de la anhidrasa o la anhidrasa carbónica es una enzima que tiene mucha importancia, por ejemplo, en el transporte de CO2 en la sangre, en la producción de líquido cefalorraquídeo, en la producción de humor acuoso, en la producción de ácido clorhídrico, y les di algunas explicaciones. Entonces, pues es muy fácil, pues solamente he escuchado, no sé si en la grabación también estaba, pero me imagino que sí, no había ningún problema. Esta es muy fácil. ¿Cuál de los siguientes? Bueno, no es muy fácil, no quise decir eso. ¿Cuál de los siguientes diuréticos no causa depresión de la médula ósea? ¿Quién causa depresión de la médula ósea? Las sulfas. Las sulfas causan depresión de la médula ósea, causan agranulocitosis, causan falla renal. Por antibióticos lo podrían sacar, pero si no es por antibióticos, en la clase de diuréticos les dije yo a usted, hay unos diuréticos que son familiares de las sulfas que pueden causar los mismos efectos adversos de las sulfas. Por eso todos son análogos de las sulfas, menos la espironolactona. Puede producir úlceras gástricas, los ahorradores de potasio. Esa ahí era muy fácil. ¿Cuál de los anteriores tratamientos usaría? Aquí hay un error ahí. En el perfil húmedo y caliente. ¿Cuál es el perfil húmedo y caliente? El B. ¿Cuál era? ¿Cuál es el tratamiento allí? Bueno, entonces no quitar los betabloqueantes, no quitar los IECAs, a menos de que la descompensación sea por una causa, coincida con la causa. O sea, que el paciente diga, no, es que aumenté el betabloqueante, aumenté los IECAs y me descompensé, y ya a las poquitas horas empecé a sentirme mal. Entonces allí sí habría que quitarlos. De resto, pues ya saben ustedes, húmedo y caliente puede dar un vasodilatador o puede dar un diurético.
Les dice aumentar la dosis del diurético, no suspender los beta bloqueantes, a menos que la descompensación coincida con un aumento de la dosis de este, y administrar un vasodilatador, en ese caso nitroglicerina o nitroprusiato de sodio. Sí, pero con el solo no suspender los beta bloqueantes, ya ustedes sabrían qué era eso. ¿Cuál de los anteriores medicamentos disminuye la concentración de la célula cardíaca? Entonces es la ranolaxina, que inhibe la corriente de sodio y así inhibe el calcio que entra en la célula. El amlodipino, que podría ser el otro, inhibe el sistema renina-angiotensina, inhibe el beta, el receptor beta, y aumenta las concentración de óxido nítrico, o sea que estos no tienen nada que ver con el calcio, quedarían estos dos. Amlodipino actúa en el músculo liso, y esta ranolaxina es el antianginoso, que disminuye las concentraciones de calcio y por lo tanto disminuye el trabajo del corazón. Causado por la espironolactona, pues es el principal efecto adverso de la espironolactona es la ginecomastia. Allí estaría bien. Cualquier pregunta que tengan la vamos resolviendo de una vez. Este es un tema que muchísimos me llamaron para que se los aclarara, entonces yo lo coloqué ahí para que, como para darles, como para decirles que resolver las dudas tiene una ventaja sobre quedarse con la duda. Entonces, ¿cuál de los siguientes medicamentos es el indicado para tratar el edema maleolar generado por los calcioantagonistas? Entonces, ¿por qué un calcioantagonista puede generar? Usted le formuló amlodipino a una paciente y a la semana llegó con un edema en los tobillos diciéndole que le preocupa mucho que se le están inflamando los pies, que le preocupa mucho. Entonces usted dice, es el calcioantagonista. ¿Por qué el calcioantagonista produce eso? Porque el calcioantagonista, como ustedes saben, es un vasodilatador arterial. Y entonces dilata las arterias, pero a la vena no le hace nada. Entonces miren ustedes lo que están causando, una arteria grandota y una vena del mismo tamaño. Ven que están causando allí ¿cuál sería la palabra? No lo encuentro porque, un trancón allí de la sangre, un agolpamiento de la sangre entre la arteria que quiere pasar a la vena porque la arteria es más grande, entonces allí hay una mayor cantidad de sangre y la vena es más pequeña y no permite el paso de toda la sangre. Entonces aumenta la presión en la arteria y empieza a producirse el edema. ¿Cuál sería el tratamiento? Pues quita el calcioantagonista. ¿Pero por qué la respuesta es un IECA? Porque el IECA es vasodilatador arterial y vasodilatador venoso, es un vasodilatador mixto. Es vasodilatador venoso porque quita el simpático y es vasodilatador arterial porque no deja actuar, no aumenta las concentraciones de endotelinas que causan vasoconstricción arterial. Entonces los IECA son vasodilatadores mixtos, arteriales y venosos. Entonces vean ustedes que agranda la arteria, pero agranda la vena también. Entonces no produce ese efecto de agolpamiento de la sangre allí. Por eso el tratamiento se da quitando el calcioantagonista y dando un IECA para restablecer ese paso arteriovenoso que hay allí. Solo hay dos indicaciones de la prazosina, de los antagonistas alfa-1, y se los dije a ustedes. Las dos indicaciones de los antagonistas alfa-1, hay tres indicaciones. Las dos indicaciones más comunes son hipertensión más dislipidemias y hipertensión más HPV. Son las dos indicaciones precisas de ella. La tercera sería en pacientes con hipertensión refractaria. No funcionó con 3 fármacos y le vamos a administrar otro de los que menos se usan. ¿Cuál? La prazosina. ¿Cuál? El agonista, la clonidina.
¿Cuál de los siguientes antihipertensivos no combinaría usted con un aminoglicóxido? ¿Cuál es el principal efecto adverso de los aminoglicóxidos? Son ototóxicos. ¿Cuál de estos otros medicamentos es ototóxico? Pues la furosemida. Les dije a ustedes, la mayoría de los antihipertensivos disminuye su acción con los años. En los únicos antihipertensivos que no se dejan modificar, no dejan modificar su acción por los años son los calcioantagonistas. Esta también se las dije a ustedes, está en las guías. El antihipertensivo que más impotencia sexual causa son las tiazidas. Es el antihipertensivo que más impotencia sexual causa. Por eso ustedes deben asegurarse que no se le disminuya la calidad de vida al paciente. Porque si ustedes le dan hidroclorotiazida a un paciente y le produce impotencia sexual, tenga la plena seguridad que ese paciente no se va a tomar la hidroclorotiazida así se le suba la presión a 180. No se la va a tomar porque le empeora su vida sexual, porque le empeora su calidad de vida. Los AR autorizados para el uso en falla cardíaca son Locava, Losartán, Candesartán, Valsartán. Locava, se los dije a ustedes y leí la Memoten. De la digital, ¿cuál de las siguientes opciones es falsa? La digital es neutra con la mortalidad, neutra, ni la aumenta ni la disminuye. Les dije a ustedes, quita el simpático, pero es un inotrópico. Los inotrópicos aumentan la mortalidad, pero los beta bloqueantes al quitar la mortalidad la disminuyen. Al quitar el simpático la disminuye. O sea que la digital tendría una mano con Dios y una mano con el diablo. Quitan el simpático, allí la disminuirían. Es inotrópico, allí la aumentarían. Entonces, pareciera que ese mecanismo de acción, por la digital ser un diurético, un inotrópico débil, por la digital quitar el simpático, por la digital bloquear el nodo auriculoventricular, por esas funciones es neutra con la mortalidad. Siempre se lo van a preguntar, ¿qué le hace la digital a la mortalidad en falla cardíaca? Es neutra con la mortalidad. Aquí se reduce la mortalidad, no. Bueno, estas se las expliqué en clase, les dije, si un paciente toma un diurético como antihipertensivo, ¿por qué la presión arterial no sigue bajando indefinidamente? ¿Por qué no sigue? ¿Por qué digamos que la tenga en 160? ¿Por qué no en el primer día 140, en el otro 120, en el otro 80, en el otro 60, en el otro 40? ¿Por qué no sigue disminuyendo si el paciente sigue tomando el fármaco? ¿Por qué llega con cualquier antihipertensivo sucede eso? ¿Por qué llega a un punto y deja de funcionar? Entonces les expliqué. Porque a medida que usted baja la presión arterial, se instauran los mecanismos. Si usted toma furosemida, pues la furosemida baja la presión arterial y además es vasodilatadora. Dos razones por las cuales se instaura el sistema renina-angiotensina. O sea, al bajar la presión arterial, instaura el sistema renina-angiotensina y la presión no sigue bajando indefinidamente. Una de las razones por las cuales no es recomendado, por ejemplo, utilizar la furosemida una vez al día. En falla renal puede ser porque la falla renal aumenta la vida media de la furosemida. Pero la furosemida, ustedes ven que la vida media son 2 o 3 horas. ¿Qué pasa si a su paciente hipertenso ustedes le formulan furosemida una vez al día? Pues durante las primeras horas, durante las primeras 8 horas, la furosemida actúa como diurético bajando la presión arterial. Y la siguiente 12 horas, ¿qué va a pasar? Instaura el sistema renina-angiotensina volviendo a subir la presión arterial. Entonces no hacemos nada si no le estamos dando como lo indica su vida media.
Pues esta sí es una indicación de la espironolactona, clase 3 o 4 del IGE. Allí está indicada la espironolactona y está en las guías y está en la tablita de falla de medicamentos en falla cardíaca crónica. Todo. Bueno, aquí habrían dos cosas para explicar. Miren ustedes que el sistema nervioso central está dentro de una bóveda ósea, está dentro de una caja de hueso. Y esa caja, esa bóveda craneana, no tiene la capacidad de expandirse, no la tiene. Por lo menos en los niños la tienen porque sus uniones no están todavía conformadas, entonces tendrían un poquito de expansión. Pero nosotros los adultos no, los adultos jóvenes, menores de 55, no. Entonces, todo lo que cause vasodilatación causa migraña, causa aumento de la presión endocraniana. Todo. Por eso los tumores en el sistema nervioso central son malignos, porque están dentro de una bóveda y están causando presión, ¿ven? Entonces, todo vasodilatador puede producir migraña, puede producir hipertensión endocraniana y dolor. Entonces, ¿qué causaría la migraña? Por ejemplo, una teoría. ¿Qué causa la migraña? ¿Una vasoconstricción o una vasodilatación? Entonces, vasodilatación, pero la vasodilatación es respuesta de una vasoconstricción. ¿Sí? Entonces, todo lo que cause efecto masa dentro de la bóveda craneana produce dolor. Y la nitroglicerina es un vasodilatador venoso. Pero podrían no sacarla de allí, podrían sacarla del sildenafil, del Viagra. ¿Cuál es el principal efecto adverso del Viagra? El dolor de cabeza. La migraña, para no decir dolor de cabeza y que ustedes se me vayan por otro lado. La migraña. ¿Por qué migraña? Por la vasodilatación que produce, el efecto masa que produce. Entonces, si el paciente ya tiene hipertensión, pues la nitroglicerina la va a empeorar. La otra cosa que se les podría explicar aquí es que todo vasodilatador puede generar taquicardia de rebote, todo. Entonces, un paciente que consume Viagra, un vasodilatador, el vasodilatador baja la presión arterial. Al caer la presión arterial se instaura el sistema simpático y produce taquicardia. Entonces, los calcioantagonistas, todos los vasodilatadores pueden producir taquicardia de rebote y pueden producir cefalea. ¿Sí? El Viagra, el principal efecto adverso es la cefalea, sobre todo con el sildenafil. Dicen que el vardenafilo y el tadalafilo no son tan marcadas, pero en el sildenafilo había pacientes que se quejaban hasta de más de una semana con dolor de cabeza por esto. Por eso es un efecto adverso de, por ejemplo, los trabajadores de Indumil, donde fabrican municiones, que trabajan con nitroglicerina y se produce ese efecto adverso. Este es un paciente en shock. Bueno, no, aquí no dice shock, pero es un paciente con insuficiencia cardíaca y hipotenso. ¿Sí o no? ¿Qué debemos hacer? Pues aumentar la presión arterial para aumentar la perfusión coronaria, para tener paciente. En ese caso, ¿cuál es? Pues un inotrópico y en este caso la adrenalina. Este sí es clásico, ¿no? Hipertensivos en afroamericanos, diuréticos y cantioantagonistas. Le dije que allí no estaban, que en ellos no funcionaban los IECAs y los ARAs. Volvemos a la misma condición. No tienen instaurado el sistema renina-angiotensina y por lo tanto no funcionarían los IECAs y los ARAs. Todo paciente diabético debe recibir un IECA porque es un nefroprotector. ¿Cuál de los siguientes antihipertensivos es nefroprotector? El enalapril, que es el IECA.
Y este sí está en la guía, cuál de los siguientes betabloqueantes es usado en varices esofágicas en la dolor. Creo que el otro es el propranolol, los dos utilizados en varices esofágicas. Entonces estaba en las guías, no era más no, sacarlo de allí. Entonces ese es el parcial, lo pueden, si quieres se los envío para que lo tengan, no hay ningún problema. Siempre hago preguntas nuevas, o sea que estas no las vuelvo a hacer. No hay ningún problema con eso. Espere. ¿Tienen alguna pregunta sobre el parcial? Sobre las preguntas, algo no les quedó claro. Si no la hacen por aquí, pues me lo hacen por el WhatsApp y si me convencen, entonces pues se rectifican los parciales, se rectifican. Hay a veces que la respuesta que uno da no coincide con la del profesor, o la del libro, o la de las guías. Pero ustedes me dicen, no, yo contesté esto por esto. Yo hice este raciocinio en mi cabeza y contesté esto por esto. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, pudo haber llegado a ese raciocinio, errado y todo, pero pudo haber llegado a ese raciocinio, lo hizo muy bien, lo buscó. Entonces uno dice, bueno, listo, se las valgo, sí, está equivocado por esto y esto, pero el raciocinio es válido, es plausible. Y podemos arreglar las notas. Ya les digo, no les subiría en este parcial porque no, pues para no subirlo en Cinca, pero sí les subiría el punto 2 de la pregunta en el siguiente parcial. No tengo ningún problema con eso. Si no tienen, si lo van a revisar y se dan cuenta de cualquier error, pues me dicen y lo corregimos, ¿sí? Inclusive, pues de aquí hasta el 70% no hay problema con eso. Solamente que estas son las respuestas que se hicieron para el parcial y obviamente que me den una razón en la cual yo pueda decir, bueno, listo, hicieron el raciocinio y está bien, ¿sí? Si el raciocinio que ustedes hicieron tampoco me convence, pues les voy a decir, como que no, sí o no, pero si me convencen, sí, claro, y obviamente no es para la persona que hizo el raciocinio para todos, ¿vale? ¿Tienen alguna otra pregunta del parcial o algo? Bueno, hijos, entonces nos vemos mañana a las 7 de la mañana. Mañana vamos a ver, creo que podemos ver antiarrítmicos. Sí, yo ahora miro cuál es el tema y se los mando allí. ¿Vale? Entonces nos vemos mañana a las 7 de la mañana o a las 8. Ustedes cuadran con el representante y que él me diga y ya... Y vemos la clase. Cualquier pregunta que tengan, ya saben, me la hacen llegar al WhatsApp o me llaman o me dicen para que yo les devuelva la llamada. No tengo problema con eso y la resolvemos, ¿vale? Si no, pues que pasen feliz día y sigan siendo felices. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, hasta